Buenos días, me llamo Antonia María Lafuente, soy la directora del Castillo de Santa Ana, centro cultural dependiente del área de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y nos encontramos precisamente en el baluarte de artillería, el último reducto que quedó durante 400 años del primitivo castillo de Santa Ana, iniciado en el siglo XVII. Pero antes de hablar de este reducto en el que hoy nos encontramos, me gustaría que conocierais su historia, la historia de un castillo, no solamente en el presente, sino en el pasado, y siempre relacionado con el elemento que tenemos al lado, que es nuestro mar. El origen de nuestro castillo podemos remontarnos al año 200 después de Cristo. Es lógico que si en esa época, en la ribera de la Algaida, que es la ribera que tenemos aquí a continuación de nuestro castillo y del puerto, estuviera situado uno de los enclaves romanos más importantes, como era la colonia turaniana, donde basaban su vida de día a día en una comercialización, en la extracción de sal, en la comercialización del garum, es lógico que si en el enclave realizaron Torrequebrada, aquí, en esta ribera natural, realizarán también una torre de defensa o una torre de aviso, pero lamentablemente no hemos encontrado ningún resto arqueológico ni tampoco ninguna noticia, ningún escrito que nos dijera que verdaderamente existió. Por tanto, si nos tenemos que remontar a su origen, a la primera datación sobre la historia de nuestro castillo, nos remontamos a la etapa musulmana, cuando Yusuf I fue el primer monarca que fortificó toda la costa del poniente almeriense, pero no solamente con carácter defensivo, ojo, no hay que olvidar el carácter comercial, puramente comercial. Sería en el siglo XVI cuando el castillo se viera la importancia que iba creciendo como enclave al estar en el centro de todo este nivel defensivo de la costa, donde se ampliaran sus dimensiones. Y aquí sí tenemos el primer dato de 1568, cuando don Pedro de Pedrosa hizo la primera planta del primitivo castillo de la Roqueta, una planta cuadrangular dotada de 3 torres en la esquina y una más cuadrada en su frontal, de la cual solamente nos han quedado pequeños dibujos, pequeñas anotaciones en la historia y prácticamente ningún resto. Sería, por tanto, en 1666 cuando don Luis de Castro Henestrosa, con el beneplácito de la corona, llevará a cabo la rehabilitación del anterior castillo iniciado por Pedro de Pedrosa en 1568. Ese nuevo castillo va a ser una gran fortaleza dotada con un gran patio, dotada con un pozo, con una capilla, con 2 niveles en altura y con el torreón del homenaje, en el cual viviría el alcaide, que a partir de ese momento serían don Luis de Castro Henestrosa y todos sus sucesores. Durante todo el siglo XVII y XVIII la importancia del castillo fue vital, no solamente como lugar como fortaleza militar defensivo, sino también fue muy importante porque aquí se llevaba a cabo la administración civil, la administración de justicia, y me gustaría también tener en cuenta y decir en este momento que también era muy importante dentro de nuestro castillo un espacio muy pequeñito que está justo debajo del torreón del homenaje, que era la capilla. La capilla llegó a ser tan importante que yo hasta ahora he estado diciendo todo el tiempo Castillo de la Roqueta, pero a partir del siglo XVII, siglo XVIII, la capilla fue tan importante que dejó de denominarse como Castillo de la Roqueta y pasó a ser Castillo de Santa Ana, porque dentro de esa capilla se veneraba a Santa Ana, la patrona marinera por excelencia, la Virgen o la imagen santa que todos los pescadores llevan en su corazón junto a la Virgen del Mar cuando salen a faenar. Si hemos dicho que el siglo XVII fue la época de la recuperación del castillo, sería en el siglo XVIII y el siglo XIX cuando entramos dentro de la fase oscura del castillo, y precisamente esa fase oscura comenzaría una tarde del 28 de agosto de 1784, en la que una gran tormenta hizo que cayera un rayo que incendiara el torreón del homenaje. El torreón del homenaje, que era donde vivía el alcaide, que es la torre que va a poniente, precisamente era allí donde se encontraba la pólvora. Al caer el rayo hizo que se incendiara todo el castillo, destruyéndolo prácticamente entero. Pero si el incendio ya lo asoló el gran terremoto que en 1804 destruyó prácticamente toda la provincia de Almería, también, como es lógico, terminó de enterrar
nuestro castillo. El siglo XX terminó de asolarlo, quedó totalmente escondido, enterrado. Hubo una pequeña rehabilitación en torno a los 70, en el cual se hizo un mirador al mar. Era lógico, era el único elemento histórico que teníamos en el municipio, era ese mirador donde poder contemplar las vistas tan maravillosas que este mar Mediterráneo nos da aquí en este enclave, y se llevó a cabo una reconstrucción, una pequeña rehabilitación. Pero definitivamente a partir de la década de los 95, 93, 95, cuando se ve la verdadera importancia del enclave que este castillo tuvo, se ve la importancia de tener un punto no solamente de referencia histórica, sino también de referencia cultural, un centro de interpretación del mar, algo importante donde se pueda emanar cultura y la relación que Roqueta siempre ha tenido con el mar y con su entorno. Sería a partir de ese momento cuando, a través de 2 escuelas talleres, se lleva a cabo la reconstrucción de aquel magnífico castillo que por allá en el siglo XVII Luis de Castro y Nestrosa, empeñándose él y toda su familia, porque tuvo que rehabilitarlo, tuvo que pagarlo de su bolsillo y encima tenía que pagarle a la corona los 1000 ducados de vellón, realizó. De manera que el castillo que contemplamos, que esta mañana habéis podido visitar, es justo una réplica de aquel que realizó don Luis de Castro y Nestrosa en el siglo XVII. Fomentar la cultura, pero a los niveles básicos, es decir, fomentar la cultura base, atrayendo a los niños a que conozcan su historia, a que conozcan la importancia de este enclave, la importancia que ha tenido con respecto al mar, lo importante que es el mar como recurso para nosotros, ya que nos da riqueza, nos da alimentación, nos da turismo, y si nos encontramos aquí, en el punto más importante, en el enclave más importante, es lógico que él tenga que coger el remo y sea el primero que tiene que empezar a nadar. Entonces, como referente de toda la costa del poniente almeriense, junto con el castillo hermano de Guardias Viejas, junto con la torre de Cerrillo, deberíamos de impulsar a todos nuestros niveles para que nos convirtamos en los timones o en los faros o los elementos marinos que iluminen la cultura de ahora. Ese sería para mí el máximo o el verdadero objetivo que mi trabajo cada día aquí busca, que seamos un faro que ilumine la cultura.